Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente, compartiendo con ustedes la lección que hemos estado estudiando este segundo trimestre, una lección que lleva como título El Gran Conflicto. Así es que seguimos estudiando este gran conflicto y de qué se está tratando durante el trimestre. Y estamos esta semana estudiando la lección 4 que lleva como título Defendamos la verdad. Así es que vamos a escudriñar, vamos a ver cómo es que usted puede defender esa gran verdad, ¿verdad? Que nos toca a cada uno en lo más profundo, porque si conocemos la palabra de Dios, sabemos que queremos en todo momento que podamos poder defender esa verdad que tanto nos importa, ¿verdad? Muy bien, y continuamos por aquí con el versículo para memorizar. Como podemos allí, defendamos la verdad. El versículo para memorizar dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Así es que ese es el versículo para memorizar y les leo la ciudad bíblica de Esmirna mencionada en el Apocalipsis aún existe actualmente. Esta antigua ciudad de unos 100,000 habitantes prosperó a fines del siglo I y en el siglo II. Era una ciudad pujante y extremadamente leal a Roma. Una vez al año se ordenaba que todos los ciudadanos de Esmirna quemaran incienso a los dioses romanos. Y evidentemente en el siglo II, Esmirna tenía también una próspera comunidad cristiana. Muchos no iban a acatar esa orden. Policarpo, uno de los primeros dirigentes de la iglesia, fue martirizado en la plaza pública de Esmirna, quemado en la hoguera por negarse a traicionar a su señor, quemando incienso a los dioses romanos. Cuando se le exigió por última vez que renegara de Cristo, el anciano respondió, 86 años lo he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? A lo largo de los siglos, hombres y mujeres han estado dispuestos a sufrir el martirio antes que renunciar a su fe en Cristo. Su sacrificio reaviva nuestra coraje y la historia de su compromiso con Cristo renueva el nuestro. Esta semana examinaremos algunos principios bíblicos que motivaron a los valdenses y a los reformadores posteriores como Hus y Jerónimo a permanecer fieles al Señor como fuera, incluso bajo la amenaza de muerte del mismo poder que mató a Policarpo, Roma, pero ahora en su fase papal. Y la lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, el capítulo 4 y 6. Y vamos a ver un poquitito de qué estamos hablando allá, ¿verdad? De qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este día. Veamos. Daniel y Apocalipsis. Veamos un poquitito para que podamos entender. Daniel y Apocalipsis anuncian un tiempo durante el cual Satanás usaría un poder político religioso para perseguir y destruir a los que se mantuvieran firmes en la verdad. Este poder echó por tierra la verdad en Daniel 8:12. En ese tiempo también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo en Daniel 11:35. Y durante este periodo, la edad oscura, la verdad quedó en entredicho. Y como hemos estado viendo de la lección durante todos estos días, estas últimas lecciones de estas semanas, todo ha sido Satanás siempre dejando en entredicho las cosas. No quiere que haya una pura verdad. Pero hubo personas que salieron en defensa de la verdad y estuvieron dispuestas a dar su vida por ello. Y esta semana vamos a hablar dos puntos clave, la verdad en entredicho y la defensa de la verdad. Y vamos a tocar tiempos de persecución, fidelidad en la persecución, compartiendo la Biblia, los valdenses, el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, y fortalecidos por fe, Juan Hus y otros. Así que vamos a examinar estos héroes de la fe. La verdad en entredicho. Vamos a ir viendo cuál es esta verdad en entredicho. Tiempos de persecución, y vamos a estar examinando un poquitito lo que también hay algunos símbolos que tienen significado para que podamos comprender un poco más la palabra de Dios. Fíjense lo que nos dice el texto allá
y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25 nos dice estas palabras. Dice, el periodo de persecución es anunciado de tres maneras distintas y lo podemos ver de tres diferentes maneras en la Biblia. Si usted busca esos textos y los lee, Daniel 7:25, 12:7 y Apocalipsis 12:14, habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis 12:6 habla de 1260 días. Y en Apocalipsis 11:2 y 3 y 5 nos dice 42 meses. Y veamos cómo se desglosan estos tiempos y medio tiempo. La palabra tiempo es sinónimo de año, mientras que la palabra tiempos con S usada por Daniel significa literalmente dos tiempos. Así es que podemos ver allá hasta tiempo, que es un año, y tiempo son dos, son tres, y medio tiempo, es la mitad de un año. Así es, 3 años y medio. Podemos ver un año más 2 años más un medio año igual a 3 años y medio. 3 años y medio, un año siempre se compone de 12 meses, 2 años de 24, solo sumas 12, 24, más la mitad son 6 y es igual a 42 meses, lo que 42 meses por 30 días, que son lo que los meses por consecuente se llevan, nos da la cifra de 1260 días, ¿verdad? Tanto en la antigüedad como en la actualidad, la duración genérica de un mes es de los 30 días y todas las expresiones indican un solo periodo, 1260 días. Esta profecía de 1260 días bajo el principio de día por año, allá en Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Este periodo de persecución abarca 1260 años de historia donde hubo esta persecución. Y vamos a continuar. Es lo que nos dicen allá, volviendo a tocar un poco más el mismo texto que acabamos de leer, de los tiempos y mitad de un tiempo, nos dice también que qué periodo histórico abarca la persecución de los 1260 años anunciadas por Daniel y Apocalipsis. Y sería bueno remontarnos para entender en qué periodo nos ponemos con estos 1260 años. Cuando de Roma surgieron 10 reinos políticos, las tribus que invadieron el imperio aparecerían otro reino que derribaría 3 de los 10 reinos. En Daniel 7:23 al 25 podemos leer allá donde nos habla de esta división y dice que la iglesia romana obtiene poder político cuando fueron vencidas 3 tribus que abrazaban el arianismo, los érulos, los vándalos y los trógodos en el año 538, ¿verdad? Entonces, también nos dice que el, el general francés Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, toma cautivo a nada más y nada menos que el Papa, acabando con la supremacía de la Iglesia romana. Y esto es lo que hace que, obviamente, pues cambien las cosas y dice que tal como se profetizó, Dios preparó un lugar para ayudar a la iglesia fiel, el desierto, es decir, lugares pocos habitados en Apocalipsis 12, 6 y 14. En el tiempo de dificultades y persecución, los creyentes fieles se mantuvieron firmes en defensa de la verdad y refugiados en el amor y el cuidado de Dios. Salmos 46:1 al 3. Así es que allí podemos ver exactamente qué era lo que estaba pasando con lo que había sucedido en esta persecución, ¿verdad? Nos dice allá que por desgracia muchos tuvieron que pagar su fidelidad con sangre. O sea, muchos tuvieron que sufrir persecución y hasta muerte por esto. ¿Ok? Así que lo estamos viendo ahí, tiempos de persecución, y vamos a ir adelantándonos un poco más para poder entender eh, estas persecuciones que estuvieron sucediendo, ¿verdad? Fidelidad en la persecución. Miren, vamos a ver estos otros héroes de la fe. Dice que, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos en Judas 1:3. Dice, una vez que consiguió el poder político, la iglesia romana comenzó a usar su poder para exigir que todos cumpliesen sus preceptos religiosos, muchos de los cuales habían sido pervertidos. Así es que entramos otra vez en la palabra entredicho. Aquí está hablando de que habían sido los preceptos religiosos pervertidos. A esto se añadió una corrupción creciente entre la cápula religiosa. Para evitar que el vulgo se rebelase contra su autoridad, le arrebató lo más precioso, la palabra de Dios. O sea, no le bastó con todo lo que estaba haciendo en contra de la palabra de Dios, sino que también buscó la forma de poder poner en entredicho la palabra de Dios, y como no funcionaba, también quitó la palabra de su medio. Pero no pudo conseguir destruirla por completo. Se levantaron fieles que, guiados por las enseñanzas bíblicas y siguiendo el consejo de Judas, lucharon con vigor para defender su fe en Judas 1:3. Vigorizados por el poder de la palabra, diseminaron sin temor sus enseñanzas. Fortalecidos por promesas como la del Apocalipsis 2:10, fueron fieles hasta la muerte, sabiendo que recibirían una corona de la vida. Así es que esta es la fidelidad en la persecución, sin importar lo que el costo sea. La querían permanecer la palabra de Dios tal y como era, sin mancha, inmaculada. Y veamos la defensa de la verdad, porque sí hubo la defensa de la verdad. Y miren, podemos ver acá, compartiendo la Biblia, y hablamos de los valdenses. Miren, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Una palabra completamente clara que es para ti, para mí, algo especial, porque, mis queridos, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, sin importar lo que el hombre nos pueda mostrar o decir. Nos dice que Pedro Baldo, del 1140 al 1218, un rico empresario francés que renunció a sus riquezas por predicar a Cristo, fundó el movimiento de los pobres de Lyon, ¿ok? Conocidos como valdenses. El Papa Alejandro III aceptó su voto de pobreza, y poco después Francisco de Asís, del 1181 al 1226, que hizo también voto de pobreza, aprobado por el Papa Inocencio III, fundó el movimiento franciscano. Para entonces, el Papa Lucio III había condenado como hereje a los seguidores de Pedro Baldo. Sin embargo, los franciscanos se convirtieron en un pilar de la iglesia romana, mientras los valdenses eran perseguidos hasta casi la extinción. ¿Por qué? Por su fidelidad. Los primeros fueron fieles al Papa, mientras que los segundos fueron fieles a las enseñanzas de la Biblia. Los valdenses, fieles a las enseñanzas de la Biblia, terminaron siendo perseguidos y quitados, erradicados del medio, porque no querían que la palabra de Dios llegara inmaculada a otras personas, ¿verdad? Veamos, compartiendo aún más, qué caracterizó a los valdenses. Y estos puntos son clarísimos, mis queridos. Fueron los primeros en disponer de la Biblia en su propio idioma. Hasta entonces solo se estaba disponible en latín, griego o hebreo. Ellos fueron más allá, ampliaron lo que se estaba predicando. Al ser un libro prohibido, lo copiaban en cuevas escondidos de los papistas que lo asediaban. O sea, ellos hacían sus cosas prácticamente a escondidas. Siempre llevaban consigo porciones bíblicas que en momentos oportunos compartían con otros, dándole esperanzas y ánimos al Señor, en el Señor. Qué bonito saber eso, que usaban la palabra de Dios para dar ánimo en otros momentos, ¿verdad? Conservaron durante siglos las verdades bíblicas que conocían. Eran conocidos por su fidelidad y devoción, y aldeas enteras se convertían tanto en el sur de Francia como en el norte de Italia, el Piamonte, y la mayor parte de estas aldeas fueron arrasadas por el papado y sus habitantes masacrados. O sea que se molestaban, acababan con ellos, pero aún así la palabra de Dios permaneció para siempre. Miren, el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, y vamos a escuchar un poquito en Proverbios 4:18, que nos dice allí que la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora,
Su esplendor va en aumento hasta que el día esclarezca su plenitud. Y Juan Wycliffe, de 1324 a 1384, dedicó gran parte de su vida a traducir la Biblia al inglés. ¿Qué le motivó a ello? Dicen dos razones. Cristo le había transformado mediante la palabra y deseaba compartir el amor de Cristo con los demás. Aquel que estudia con sinceridad la Biblia y abre su corazón a la influencia del Espíritu Santo es transformado, nos dicen Hebreos 4:12. Y por supuesto, esto le enfrentó a la iglesia oficial. Gracias a sus contactos con los altos cargos de Inglaterra, Juan evitó la muerte a manos de la iglesia. Y en el 1428 los restos del reformador fueron quemados y sus cenizas arrojadas al río. Sus cenizas esparcidas se convirtieron en un símbolo de su legado. Y la pequeña luz de la verdad que encendió Juan Wycliffe llegó a Bohemia, donde Juan Hus tomó su legado. Y de esta manera la verdad se fue abriendo paso hasta los albores de la reforma. El día comenzaba a aclarear. La palabra de Dios empezó a iluminar el mundo, a esclarecer la oscuridad de aquella era oscura. Y miren, fortalecidos por fe, Juan Hus y otros, y vamos a ver estos otros y a Juan Hus para que podamos entender un poquito. Allá nos dice, nos habla que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En Juan, primero de Juan 5:12. Tras Juan Wycliffe se levantaron otros reformadores. ¿Y qué les dio valor para llevar adelante sus reformas y enfrentar a los problemas y a la muerte? Les digo exactamente qué fue lo que les dio el valor. Detrás de Juan Wycliffe se levantó Juan Hus de 1370 a 1415, Jerónimo de 1360 a 1416, Tyndale de 1494 a 1536 y Hugo Latimer 1490 a 1555. Estos ejemplares heroicos creyeron en las promesas de Cristo. Eso les impulsó, ¿verdad?, a enfrentar los problemas y a la muerte. La fuerza de Cristo le bastaba para superar las pruebas. Hallaban gozo en participar de los sufrimientos de Cristo. Su fidelidad era un poderoso testimonio para el mundo. Miraban más allá del presente hacia el futuro glorioso. Sabían que la muerte era un enemigo derrotado y se aferraron a las promesas de la palabra de Dios. Juan Hus fue encarcelado y finalmente quemado en una hoguera. Y desde la cárcel escribió: cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirable me ha sostenido. Así como las promesas de Dios sostuvieron a sus pueblos en el pasado, también nos sostienen a nosotros en el día de hoy. Esas mismas promesas que sostuvieron a estos hombres hoy están abiertas para ti también, para que tú también no tengas duda y te pongas en las manos de Dios y puedas hacer su voluntad. Nos dice la pluma inspirada en los Hechos de los Apóstoles, página 344. Dice: todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra. Porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán desintegrados o denigrados, perdón. Cuanto más fuerte y pura sea la fe del pueblo de Dios y más firme su determinación de obedecerle, más fieramente tratará Satanás de excitar contra ellos la ira de los que, mientras pretenden ser justos, pisotean la ley de Dios. Se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe en una vez dada a los santos. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Para poder nosotros mantenernos andando en esa fe y poder así eh, obtener esa victoria especial en Cristo Jesús, ¿verdad? Veamos un poquito más acá eh, lo que nos dice también la lección. Nos habla de que Dios permitió que una gran luz brillara sobre las mentes de estos hombres elegidos, revelándolos muchos de los errores de Roma. Pero ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. Y a través de estos sus siervos, Dios fue sacando a su pueblo de las tinieblas del romanismo, pero tenía que arrostrar
muchos y más grandes obstáculos y él los conducía paso a paso según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir toda la luz al mismo tiempo. Esta los habría hecho retroceder como habrían retrocedido con la vista herida, quienes acostumbrados a la oscuridad reciben la plenitud gloriosa del sol del mediodía. Por consiguiente, Dios las reveló a los guías de su pueblo poco a poco, y tanto como podía ser recibida por la gente, de siglo en siglo, otros fieles obraron, seguirían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en la senda de la reforma. Nos dice el conflicto de los siglos, página 110. En otra carta, escribiera un sacerdote que se había convertido al evangelio, Hus habló con profunda humildad de sus propios errores, acusándose de haber sido afecto a llevar hermosos trajes y de haber desperdiciado horas en ocupaciones frívolas. Luego añadía estas conmovedoras admoniciones: que tu mente se ocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas y no de la adquisición de prebendas y bienes temporales. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma y sobre todo cuida del edificio espiritual. Sé piadoso y humilde con los pobres y no consumas tu dinero en banquetes. Si no corriges tu vida y te abstienes de superfluidades, temo que serás severamente castigado como yo lo soy. Así es que, mis queridos, qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bonito es saber que debemos defender la verdad sin importar lo que podamos estar atravesando, poniendo primero la palabra de Dios porque es sobre toda cosa. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias. Queremos que tú nos ayudes a poder defender la verdad, a poder estar allí presentes sin importar. No importa que nos estén persiguiendo, no importa que nos estén acosando o estén haciéndonos daño, que podamos defender esa verdad, mantenerla en alto. Es tu palabra y solamente tu palabra seguirá siendo la verdad. Te lo pedimos, Señor Jesús, quédate con nosotros y ayúdanos a entender que sin ti no somos nadie. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, te doy las gracias por unirte al canal de YouTube de Joseph Class. He visto muchos seguidores, gracias. Sigan compartiendo, sigan uniéndose allí al canal de YouTube. También te puedes unir a través de Spotify y de podcast. En su buscador, tú buscas comentario, lección de escuela sabática comentario. Y cuando buscas eso, te puedes suscribir y puedes recibirla, puedes compartirla. Y mi hermano, la idea aquí con esta lección es poder alcanzar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.